El futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es lo que era. El futuro ya no es. El futuro ya no es lo que era. Hola, bienvenidos hijos de Humanes, una vez más a Hijos de Nuestra Mente. Soy Mame, su buen amigo, y aquí estoy otra vez. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a algunos puede parecerles muy importante y a otros a lo mejor no les preocupa tanto. Dicen que cada civilización imagina su futuro de manera distinta, dependiendo su concepto particular del tiempo. Para la mayoría de las civilizaciones humanas, el futuro es el momento de la línea de tiempo que todavía no ha ocurrido. Dicho de otra manera, es una abstracción que bien puede ser anticipada, predicha, especulada, postulada, teorizada, calculada e incluso diseñada. Dicen algunos, a partir de datos en un instante de tiempo, en un instante de tiempo concreto, podríamos a lo mejor predecir el futuro. En la relatividad especial, el futuro se considera como el futuro absoluto, real o el futuro del tiempo, lo cual puede ser una mala noticia para los que creen en el libre albedrío. En la física relativista, el tiempo se concibe como una cuarta dimensión. Si se fija un evento del espacio-tiempo y un observador concreto, se puede dividir el espacio-tiempo en tres regiones: el futuro causal, el pasado causal y eventos no relacionados causalmente, separados por el evento del presente. En estos términos, el futuro causal es real, pero incierto. Es tan solo un conjunto topológico construido a partir de las líneas de tiempo sobre el espacio-tiempo curvo, es decir, geodésicas emergentes, la línea más corta entre dos puntos sobre una esfera, pensando que esa esfera es el espacio-tiempo, ¿verdad? Es decir, lo que provoca que teniendo dos observadores diferentes, sus futuros causales puedan diferir, por lo que el futuro no es una región absoluta según la física relativista. Definitivamente, si definimos con independencia del observador, el futuro puede ser completamente distinto. Lo que podría agradar a los que creen que el futuro no está determinado y que somos en sentido filosófico los forjadores de nuestro propio destino, pero el futuro no es tan simple. Debo admitir que yo me comencé a interesar en el futuro tras mis primeras lecturas. A los 6 años conocí el concepto de las profecías en la Biblia para niños. Los profetas del pueblo hebreo que podían ver el futuro, que podían hablar con Dios y ver el futuro. Pero también en los libros de mitología griega, las profecías parricidas como las de Zeus y la de Edipo me impactaron. Cómo sus personajes se encontraban dentro de tragedias en las cuales se predecía un futuro trágico del cual no podían escapar. La idea de poder ver el futuro me fascinó desde niño inmediatamente, pero pronto a través de los programas de televisión y las películas descubrí un concepto aún más increíble: el viaje en el tiempo. Consumí todo lo que los medios tenían para hablar sobre el viaje del tiempo y sobre todo con la serie de Viajeros en el Tiempo que algunos de ustedes recordarán. En inglés se llamaba Voyagers, en la que una familia se encontraba perdida en el tiempo y únicamente podían permanecer una cierta cantidad de tiempo con unos relojes que portaban. En esa serie fue donde conocí por primera vez la historia del Titanic y su final fatídico, chocando con un iceberg, mientras sus personajes desesperados tratan de convencer al capitán de desviar su curso. También vi a Pedro Picapiedra quedarse dormido 20 años. Yo en ese entonces ignoraba la historia de Rip Van Winkle. Y Pedro Picapiedra
envejeció y despertó después de 20 años para ver a su hija adulta, Pebbles, casarse con el repartidor de periódicos al que Pedro Picapiedra detestaba. Fue con esa historia que caí en cuenta por primera vez en mi infancia que yo viajaba en el tiempo en todo momento. Todos los que vivimos somos viajeros del tiempo que viajamos hacia el futuro. Lo importante es la velocidad a la que viajamos. Solo que Pedro Picapiedra viajó, como ya dije, 20 años dormido y cuando despertó era un anciano y se había perdido 20 años de su vida. Fue por ahí, de los 7 años, que descubrí los cómics de superhéroes y con ello el Capitán América, quien al igual que Pedro Picapiedra, viajó al futuro después de haber sido congelado por más de 4 décadas, pero su cuerpo no envejeció como el del cavernícola, pues fue preservado en el hielo. De manera que el superhéroe de la Segunda Guerra Mundial pudo pelear hombro con el hombre araña en el presente. El tema del viaje al futuro y al pasado se volvió tan recurrente en los medios que acostumbraba observar en mi niñez. Puedo enumerar series como El túnel del tiempo de los 60 o las películas clásicas de La máquina del tiempo basadas en la novela H.G. Wells, pero debo confesar que fue la trilogía de Volver al Futuro que vi cuando iba en segundo de primaria, la que sin duda fue la primera película en la que el efecto mariposa o el caos provocado por cambiar el pasado se convirtió en una de las tragedias más grandes de los viajes en el tiempo. Y en eso es curioso que fuera en esta película la que me mostrara ese hecho, porque la verdad es que ya viendo la retrospectiva es una película que tiene bastantes errores e incongruencias en sus líneas de tiempo, pero que yo a mis 8 años de edad no era suficientemente educado para poder percibir. Cambiar el pasado siempre ha sido un sentimiento muy humano, quizás sea tan viejo como el arrepentimiento mismo. Es nuestra lengua, en nuestra lengua decimos que el hubiera no existe, pero es simpático que en la lengua castellana tengamos un tiempo específico para referirnos al pasado posible. En México también decimos que el hubiera es el pasado pendejativo del verbo haber. Ante la imposibilidad tecnológica de viajar al pasado y las consecuencias terribles que pudiera tener el cambiar la línea de tiempo que nos precedió, el grado de borrarnos, al grado de borrarnos de la existencia, o de borrarnos de la existencia, o causar una paradoja temporal, fue algo que me obsesionó. En la filosofía de nuestro tiempo, el eterno presente es la creencia de que solo el presente existe y que el futuro y el pasado son inexistentes. Así como nos sentimos los seres humanos muchas veces cuando en una situación nos rebasa, como por ejemplo cuando nos convertimos en padres por primera vez y solo podemos vivir en tiempo presente en todo momento. Yo recuerdo en cambio que al ser niño y adolescente, me entretenía en las noches antes de dormir fantaseando con cómo sería el día siguiente y me anticipaba a los detalles más insólitos e imaginaba de pe a pa cómo sería todo el día de mañana. Y es que el futuro es más atractivo para algunos que el pasado. El futuro aparenta tener posibilidades infinitas, aparenta ser libre, como una libertad de información. Sí, aparenta ser, yo diría, maleable, transmutable. Nos da la potencia de cambio y quizás no sea del todo así, quizás esté igual de determinado que el pasado. Algunas religiones consideran el futuro cuando tratan temas como el karma, la vida después de la muerte, las escatologías que estudian cómo será el fin del tiempo y del mundo. Yo recuerdo también esa profecía apocalíptica en la Biblia que me aterraba porque me hacía llorar pensando en que mi padre, que no era un creyente, iba a acabar en los infiernos. Algunas figuras religiosas como los profetas y adivinadores han alegado poder ver el futuro. Los estudios del futuro o la futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posibles. Los modernos practicantes
subrayan la importancia de los futuros alternativos, en vez del futuro monolítico o único, y los límites de la predicción y la probabilidad frente a la creación de futuros posibles o preferibles. ¿Qué sería de nuestro mundo moderno sin la visión futurista de autores como Mary Shelley, como Edgar Allan Poe o Julio Verne, H.G. Wells? Viviríamos un mundo más distópico que el que vivimos si no fuera por la anticipación de George Orwell, Aldous Huxley o Ray Bradbury. Quizás las personas de nuestro tiempo le daban más, le darían más gracias al pesimismo de Orwell que al optimismo de Verne. Durante el siglo XX, el futuro más optimista es el que nos vendieron los gringos en sus novelas, programas de televisión, cómics y películas. Los más grandes avances de la sociedad americana se predijeron antes en sus pantallas y en sus páginas de libros. Hace un par de décadas que percibo ese optimismo como un fracaso. El futurismo gringo ya no da más que para superhéroes y fantasías. Las mejores historias de ciencia ficción de los últimos 20 años, como Rival, son escritas por chinos y llevadas a la pantalla por franco-canadienses. Mientras tanto, en México nuestra propia voz sobre el futuro como sociedad es muy tímida. Existe un nicho pequeño o reducido de escritores de culto que han creado nuestro propio imaginario sobre el futuro de México en sus cuentos y novelas de ciencia ficción. Pero hasta el momento la anticipación no ha sido tan optimista como la de Verne, ni tan pesimista como la de Orwell. Tenemos en el cine exponentes como los de Nuevo Orden, que parecen plagiados de algunos cuentos de Bradbury, y solo causan terror de clase. Pero dejo aquí la pregunta abierta. ¿Cómo imaginamos los mexicanos nuestro futuro? ¿Podremos ser los que definamos qué será el futuro de México? Creo que es el momento en que empecemos los mexicanos a ser más optimistas y, por qué no, también más pesimistas sobre nuestro futuro. Hoy leí en las noticias el nuevo registro biométrico que se quiere hacer de los portadores de teléfonos celulares, supuestamente para mejorar las medidas de seguridad en el país. Esto mucha gente ha dicho que parece como de una novela de George Orwell, un futuro distópico en el que un gran hermano va a empezar a tener un control sobre nosotros. Esas son las cosas que nos deberían estar preocupando a todos los mexicanos. Estamos a unas décadas de que la inteligencia artificial, que va a ser inventada en algún otro país de este planeta, vaya a impactar de la misma manera que el cambio climático nos impacta hoy. ¿Tenemos alguna regulación? ¿Están los abogados y los legisladores del presente pensando en cómo nos va a impactar esta nueva tecnología? ¿Estamos pensando cómo el Big Data va a impactar, va a impactar o ya está impactando nuestra vida diaria? ¿Cómo el blockchain va a transformar las instituciones? ¿Cómo el arte va a poder ser registrado en un NFT en lugar de ser registrado con un copyright? Estamos atentos a eso, mientras más del 57% de la población vive en la informalidad, sin suficiente educación. ¿Qué va a suceder con todas estas clases que todavía incluso algunos de ellos son analfabetas, pero que van a ser invalidados por las nuevas tecnologías en menos de 20 años? Yo me pregunto, ¿tenemos un plan para el futuro de México? Es ahora, el futuro es ahora. Discutamos sobre la hora. Entonces los invito a participar, espero sus comentarios y bueno, me despido una vez más aquí en Los Hijos de Nuestra Mente pensando que el futuro ya no es lo que era. El futuro es lo que era. Chao, chao, amigos. Cuídense. Un abrazo.